Muy bien, muy buenas tardes, queridos colegas. Sean bienvenidos a nuestra última clase del diplomado que han iniciado en Fundamentación y Argumentación Jurídica. Esta es la última clase que se despiden conmigo. De todas maneras, creo que tenemos una parte asincrónica que va a implicar, pues, cierto tipo de trabajos. Eso tengo que coordinar bien con la universidad. Generalmente los trabajos que yo utilizo para los diplomados son ensayos en torno a una revisión de los temas avanzados, es decir, ideas que se pueden discutir de acuerdo a las herramientas e instrumentos que hayamos podido avanzar a lo largo del diplomado, ¿no? No obstante, no tengo ninguna instrucción todavía desde la universidad, por lo que permítanme coordinar con ellos cómo es que más o menos se va a trabajar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, igual ya hoy día voy a colocar todos los textos que habíamos señalado. Ahí habíamos visto un poco de lo que era el concepto del derecho de Hart, por ejemplo. Todo lo que estamos viendo sobre Alexi, también hay un paper que lo explica de mejor manera. Eso también lo vamos a colocar y todo tipo de bibliografía que ustedes también requieran, ¿no? Y les sea útil, especialmente el libro de Manuel Atienza también lo vamos a colgar en la plataforma. De igual manera, el libro sobre escritora jurídica de Diego Eduardo García López es muy bueno, me parece que ayuda para una estructura argumentativa mucho más concreta. Así que bueno, de esa parte no se preocupen, las diapositivas también las vamos a pasar con lo que terminemos hoy día y con eso creo ya que hemos terminado conmigo, ¿no? Muy bien, como es hoy día nuestra última clase, a mí me gustaría repasar un poco lo que habíamos visto sobre lo de la ponderación, que creo que no se ha entendido de una manera óptima y la idea es más bien que se entienda, es todo lo contrario, ¿no? Lo voy a hacer con un poquito con más calma, ayer no estaba con mucha señal, creo, y se me cortaba y era por eso que capaz no he podido expresarme de la manera que deseaba. Vamos a ver, vamos a cerrar como corolario todo lo que implica la argumentación de hecho. Y para finalizar, el análisis de tres sentencias específicas, ¿no? Tres sentencias específicas donde vamos a ver la aplicación de todo lo que significa la ponderación como un modelo argumentativo. Y bueno, una sentencia de la Corte Interamericana, una del Tribunal Constitucional, dos del Tribunal Constitucional. Y con eso ya estaríamos cerrando conmigo, ¿ok? Así que, bueno, si tienen algún tipo de preguntas o dudas, ahora es el momento por una cuestión metodológica, si no, ya de entrada comenzamos porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Víctor Quintas, doctor. Víctor, ¿cómo estás? Mucho ¿Cómo gusto. estás, ¿Desde doctor? dónde Buenas nos tardes. hablas? La Paz, doctor, La Paz. Un saludo hasta La Paz, Víctor. ¿Cómo estás? Gracias, Dime. doctor. Doctor, entonces, a ver, lo que pasa es que, a ver, yo personalmente he estado con más obsesión, por decirle, con entender y poder llevar a la práctica el tema de la argumentación. Mm, Bueno, yo, por ejemplo, he revisado algunos libros y bueno, a partir de la teoría sí, digamos, se llega a comprender, pero no sé, bueno, yo ya poco a poco estoy empezando a poderlo materializar ya, por ejemplo, cuando reviso, cuando nos notifican con una demanda, por ejemplo, ¿no? Lo que trato de establecer ahí es buscar ya el argumento, la idea principal y, bueno, la consecuencia jurídica, el hecho relevante. Eh, a ver, con lo que veíamos de Alexis, por ejemplo, sí he leído algunos temas de ese autor, pero no logro aterrizar, por así decirlo, en poder ser solvente en la argumentación. Entiendo también que esto es práctica, ¿no? Esto no es solamente leer, sino es leer y aplicar. Entonces, en su criterio, doctor, ¿cuál sería o sea, ¿cómo se tendría que materializar? ¿Está bien a la conclusión a la que he llegado o estoy cometiendo algún error en, por ejemplo, como le decía, ¿no? Empiezan a demandar y en la demanda empezar a identificar esos supuestos de hecho, la consecuencia jurídica y aquellos hechos relevantes para el proceso, por ejemplo, ¿no? Gracias, mm. doctor.
Muchísimas gracias, Víctor, por la consulta. Sí, mira, tu duda y deuda contigo mismo es totalmente válida porque es algo que creo que también a mí me ha llevado, ¿no?, a estudiar todo lo que implica la argumentación porque no terminaba de aterrizar y creo que pues todavía sigo ahí en ese vaivén, por así decirlo, ¿no? Pero mira, mira, Víctor, la idea, bueno, creo que sí tienes un gran avance para poder establecer ya a una primera vista cuáles son los hechos, cuál es un fundamento normativo, cuál es un fundamento fáctico, cuál es la idea detrás de cualquier tipo de argumento, cuál es la pretensión también que se tiene, porque tengo yo, y bueno, al menos yo tengo claro que muchas veces si nos enredamos demasiado en torno a la cuestión de la retórica es porque por detrás hay muchas cosas que no se quieren ver, ¿no? O al menos que nos van a llevar a cierto tipo de cuestiones, pues, como se dice del término coloquial, pisar el palito, ¿no? No obstante, Víctor, para hacerlo un poco más práctico y material, ¿no? La idea de que cuando es que generalmente nosotros debemos utilizar este tipo de criterios, creo yo que una primera diferenciación entre establecer una subsunción clara, por ejemplo, entre casos fáciles y difíciles, es un primer inicio para poder establecer que no es necesario, por ejemplo, toda una teoría argumentativa para declarar que, no sé, el semáforo rojo significa parar o detenerse, ¿no? Generalmente la teoría interpretativa establece ciertos tipos de criterios de penumbra, es decir, entre lo que significaría el núcleo luminoso y ese tipo de núcleo oscuro y las sombras es donde generalmente nos perdemos. Aunque mucho depende cuál es el fin que se tiene tras el argumento, ¿no? Muchas veces estábamos hablando, hace 2, 3 clases, una de las compañeras decía, podemos diferenciar entre casos fáciles y casos difíciles. Y la idea justamente de cuáles son las herramientas que yo utilizo en los casos difíciles o en ese tipo de casos trágicos, justamente ya exceden a lo que implicaría simplemente el identificar premisa mayor, premisa menor y la conclusión y la consecuencia jurídica, ¿no? Sería más sencillo, obviamente, si es que estaríamos hablando absolutamente de casos que sean con poca relevancia o que sean pues muy subsumibles, es decir, sin necesidad de todo este tipo de pretensión principalista, constitucionalista por detrás. Pero, Víctor, lo cierto es que por detrás existe todo un andamiaje constitucionalizado, es más principalizado, se ha positivizado mucho la idea de los principios por el hecho mismo de que nosotros estamos en una nueva configuración constitucional y eso ha implicado también que nuestro paradigma argumentativo tienda a cambiar de una manera pues grotesca, por así decirlo, ¿no? No en un mal sentido semántico. Pero esto significa también pues que la argumentación ya no simplemente se ha establecido en una cuestión de premisa normativa, premisa fáctica y la conclusión, ¿no? Entonces, los bienes jurídicos, por ejemplo, que tendemos a tratar de proteger detrás de cualquier otro tipo de tipo penal o cuestión procesal, etcétera, tiene que ver con una cuestión eminentemente declarativa en la Constitución. Y claro, la doctrina penal incluso te dice cómo definimos los bienes jurídicos a partir de lo que te dice la propia Constitución, ¿no? Si partimos de ese criterio, ya pues la idea de la subsunción ya no alcanza en cierto tipo de criterio, bueno, en cierto tipo de casos complejos, por así decirlo, ¿no? Y tienden a complejizarse de acuerdo al fin que uno busque. Es por eso que dicen muchos, en realidad esa dicotomía entre casos fáciles y casos difíciles tiende también a ser a cierto tipo discrecional, porque un caso fácil puede volverse difícil y enseguida vamos a entrar a analizarlo, ¿no? Pero en la práctica, yo creo que una primera perspectiva, ¿no? Cuando se pretende otorgar un cierto tipo de argumento, es definir qué tipo de herramientas yo voy a utilizar para el criterio argumentativo. Si yo no necesito más herramientas que la subsunción, no es necesario utilizar todo lo que implica la proporcionalidad, la ponderación, argumento bajo principios, el asímile y, bueno, y el control de convencionalidad, etcétera, etcétera, que suele entenderse pues un poco más complejos, ¿no? Pero en casos en los cuales sí yo vea un conflicto de derechos, como los vamos a ver hoy, yo vea cierto tipo de medidas desproporcionales, como ha significado la idea de la tipificación del delito de desacato contra las autoridades versus la libertad de expresión, por ejemplo, ahí las herramientas de la subsunción, es decir, fijarte qué tipo de criterio normativo existe dentro de lo que implica la complejidad del caso, ya no alcanza.
ahí sí necesitamos nuevas herramientas argumentativas, nuevos métodos argumentativos interpretativos que nos permita otorgar un cierto tipo de criterio de derrotabilidad, es decir, ¿por qué mi argumento tiene que ser mejor que el otro tipo de argumento? Ahí ya no nos alcanza la subsunción. Ahí nosotros estamos hablando de conflictos de derechos que tienen un mismo rango, tienen una misma jerarquía y lo que nosotros vamos a tratar de convencer es que nuestra postura tiene más peso que otro tipo de postura. Ahí, por ejemplo, si yo utilizaría un criterio subsuntivo en torno a lo que pueda identificar base principalista, sería muy sencillo establecer otro tipo de argumento, es decir, las dos estructuras argumentativas de los dos principios, por así decirlo, pueden tener el mismo peso. Ahí la idea es justamente declarar cuál es el peso más fuerte. Y ahí es donde se utilizan este tipo de herramientas. Yo, por ejemplo, yo les digo, con que ustedes entiendan que pueden argumentar a partir del criterio de idoneidad y necesidad en un argumento como tal, es decir, si una medida es idónea para una restricción de derechos fundamentales y a la vez es necesaria para llegar a un fin constitucionalmente legítimo, les va a ayudar muchísimo a armar la estructura del argumento de qué o cuál es la decisión que el juez debería tomar en este caso y que no atente a los derechos fundamentales. ¿No? Justamente todo nuestro andamiaje del normativo está basado en la idea propia de los derechos fundamentales y es por eso que muchos autores dicen, bueno, este último tiempo nos hemos dedicado demasiado al desarrollo de los derechos fundamentales, demasiado al desarrollo de los derechos humanos y hemos dejado de lado muchos otros tipos de cosas, por ejemplo, en torno a la filosofía de la toma de decisiones, te dice, el control de constitucionalidad propiamente dicho, quién tiene la última palabra y quién controla al controlador. Y ahí pues hay un debate también extenso de qué es lo que podría ser un tribunal que justamente controla constitucionalmente. Pero bueno, como estamos inmersos en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando encontramos este tipo de conflictos ya no es suficiente la idea de la subsunción. Hay autores en contrarios, obviamente, Alexi, que te dicen básicamente, no, la idea de la ponderación simplemente es tratar de desdreñar, de interpretar los principios, convertirlos en regla y subsumir de una misma manera. Y esto lo defiende Ricardo Guastini. No obstante, hay como por así decirlo, un margen demasiado medio claro por ahí que todavía no han definido cómo es que debemos nosotros interpretar normas, principios, interpretar normas, reglas y argumentarlas como tal. Y ahí sí funciona todo lo que estamos viendo en torno a la proporcionalidad. Y hoy día lo vamos a ver, estimado Víctor, justamente cómo es que la Corte Interamericana utiliza los criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto para determinar que cierto tipo de restricciones pues lleguen a un fin constitucionalmente legítimo o válido y qué otro tipo de restricciones son desproporcionales a la idea de una restricción como tal. El Tribunal Constitucional acá en Bolivia ha hecho lo mismo y ha hecho lo suyo a partir, por ejemplo, de esta sentencia del 2012, te doy el número de la sentencia 1250, quebrado 2012, donde establece un examen de proporcionalidad de acuerdo a la tipificación del delito del desacato, ¿no? ¿Cuál debería ser la idea de entender este tipo de delito como las ofensas, entre comillas, que se puedan hacer a funcionarios públicos versus la libertad de expresión? Ahí estamos confrontando no simplemente normas, principios, sino ideas propias en torno a lo que son los derechos fundamentales y detrás de ese tipo de derecho fundamental hay un bien jurídico protegido. ¿Cómo se resuelven ese tipo de situaciones? Es justamente el reto de las democracias constitucionales. Y es por eso que como no alcanzan este tipo de métodos, se están buscando otro tipo de criterios argumentativos, justamente por el criterio de poder establecer una motivación y fundamentación de cualquier tipo de restricción. Si nosotros entendemos que cualquier tipo de regulación normativa implica una restricción, ya sea al poder, ya sea a los derechos fundamentales o incluso una garantía, que es netamente la idea propia de establecer un criterio restrictivo a lo que es el poder del Estado, estamos hablando que todo lo que implica una interpretación y una argumentación tiene que ver con una restricción a nivel general. Si partimos de esa premisa, obviamente la idea es que esa restricción no entre dentro de ese núcleo de arbitrariedad donde, por ejemplo, se pueden llegar a lesionar cierto tipo de derechos o garantías. Es por eso que la subsunción ya no es
un modelo suficiente para poder resolver cierto tipo de conflictos que recién están apareciendo por la materialización propia de la interpretación de los derechos fundamentales y además de los derechos humanos que gracias al control de convencionalidad ha implicado una apertura pues a la inversa, ¿no? Ya les había dicho que no hablemos de una pirámide kelseniana porque Kelsen jamás lo dijo y esto es pues parte de lo que las universidades nos han enseñado mal porque aparte de las universidades no producen conocimiento y lo que hacen es reproducir conocimiento y pues no lo reproducen mal, de paso no es una caja de reproducción. Pero esto ha implicado una pirámide invertida, para ponértelo de una manera gráfica. Si bien teníamos en la punta de la jerarquía la constitución política del Estado, a partir del control de convencionalidad esto se abre a los tratados y convenios internacionales. Y es justamente lo que da paso a sentencias como la 84, que establece la reelección a partir de un criterio de control de convencionalidad, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esa respuesta? No es con la subsunción, es con criterios de normas, reglas, normas, principios, establecer una corrección, una pretensión de la corrección, mandatos de optimización, para empezar a ser sinceros en torno a lo que implica esta dicotomía entre democracia y constitución, por ejemplo, y eso es lo que se le llama la objeción contramayoritaria, es decir, lo que se podría hacer o no de parte de lo que es un gobierno democrático versus los derechos fundamentales que por el simple hecho de ser una persona ya lo contenemos como tal, ¿no? Y esa es la premisa básica de donde nace toda la idea de los derechos humanos, derechos fundamentales. Es por eso que en la actualidad no solamente pedimos ni siquiera es como que solicitamos, sino el juez o el administrador o quien esté estableciendo un cierto tipo de medidas tiene el deber no solamente de ver la Constitución Política del Estado, sino la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el mal llamado Pacto San José de Costa Rica, ¿no? Y esa apertura es lo que a nosotros no nos permite ya establecer una estructura básica, como sí nos permitía antes de las entradas en vigores de estas constituciones netamente democráticas y muy pospositivistas, por así decirlo, sino a partir de un criterio de la subsunción. Si estuviésemos todavía en ese tipo de modelo de Estado, en este tipo de modelo de administración de justicia, pues este tipo de teorías no tendrían sentido, no tendrían cabida, no tendrían un lugar donde poder ejercer este tipo de cuestiones filosófico-pragmáticas, por así decirlo, ¿no? Porque la idea es un cambio total en cómo nosotros entendemos. Pero como hemos venido con este nuevo oleaje de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, esto ha significado una idea mucho más profunda en torno a la discusión propia de los derechos que nosotros contenemos a partir de las regulaciones. Y es por eso la justificación de dónde nace, ¿no? De dónde nacen estas nuevas escuelas que tratan de determinar, bueno, al menos una corrección de los sistemas normativos o al menos una idea propia de validez de las regulaciones normativas, que es el aparato del Estado a partir de lo que significa el derecho y sus sistemas normativos, siempre y cuando se respeten los núcleos esenciales de los derechos fundamentales. Si nosotros no entenderíamos los derechos fundamentales, si nosotros no hubiésemos adoptado un paradigma tan convencional, es decir, tan basado en los derechos humanos y los derechos fundamentales, créeme que no estaríamos hablando de proporcionalidad, ponderación, núcleo esencial del derecho, ni los derechos constitucionales que están detrás de cualquier tipo de derecho, ¿no? Por ejemplo, si pretendo plantear alguna opción posesoria, pues estoy viendo a la idea propia de lo que significa mi derecho propietario, o si planteo un cierto tipo de apelación, también mi derecho a la defensa, mi acceso a la tutela judicial efectiva, mi garantía al debido proceso, etcétera, etcétera. Todo se ha constitucionalizado. Y como todo se ha constitucionalizado, esto implica una apertura enorme, grande, a lo que es la interpretación y a la argumentación. Pero sí, totalmente, Víctor, esto, claro, si bien mi módulo es teórico, en esencia es teórico, pero esto es una cuestión también práctica, ¿no? Yo les decía, bueno, tuve la suerte de leer muchos libros en teoría de la argumentación, pero claro, a mí me ha servido cuando realmente los he aplicado, este tipo de herramientas, ¿no? Ya sea en juicios, ya sea siendo proyectista, ya sea defendiendo amparos o defendiendo otro tipo de casos o estableciendo, identificando qué tipo de argumentos se me están presentando a mí. Eso ya es una cuestión práctica que se afila de a poco, ¿no? De a poco uno va estableciendo y uno dice, ah, bueno, si alguien me sobreexagera el argumento, sé que está incurriendo en una falacia del hombre de paja. Si alguien me está dando una falsa dicotomía, por ejemplo, una falacia
enorme de la falsa dicotomía que tenemos en Bolivia es confrontar teoría contra práctica, que creo yo que no son confrontables, ¿no? Para mí hay una falacia por detrás, porque bueno, primero habría que definir qué es teoría y después habría que definir qué es práctica, porque muchos dicen, no, pues, pero la práctica en los juzgados, pero muchas de las prácticas de los juzgados no están bien hechas y justamente la jurisprudencia trata de cambiarlas porque son malas prácticas. Ese tipo de notificaciones falsas, por ejemplo, que se están haciendo cuando se sacan fotos los notificadores y hacen aparecer como si estuviera notificando y después se van. No sé qué tan derecho sea eso para establecer una cuestión pragmática y decir lo que funciona en los juzgados es lo único que debería funcionar. Es más, la Escuela de Jueces constantemente está teniendo debates en torno a los jueces, qué es lo que realmente se debería hacer o qué es lo que no debería hacerse. Por ejemplo, este último debate que se ha tenido en torno a la jurisdicción penal tiene mucho que ver con los reenvíos de las apelaciones, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces generan CUTs, ¿no? Los números que son diversos y uno se va a un lado y el otro se va a otro lado a sentencias penales o a juzgados penales y tienden a tener una dicotomía ahí bastante extraña. Lo mismo ocurre en el ámbito familiar, por ejemplo, la guarda muchas veces está siendo invadida por la jurisdicción penal a partir de un delito, es decir, de una imputación formal y a partir de eso medidas restrictivas. Y el juez natural sigue siendo el juez familiar. Entonces son contradicciones que se están encontrando todo el tiempo, todo el momento, y se trata de hacer una pretensión de corrección de ese tipo de cuestiones. Así que bueno, hay mucha tela que cortar por ahí detrás, pero esta es la primera herramienta que nosotros tenemos. Primero, establecer qué es lo que realmente nosotros objetivamente podemos llamar un argumento como tal. Y sobre eso una identificación de quién utiliza un argumento, quién utiliza una opinión, quién utiliza cierto tipo de criterios de falacia, pues nos ayuda también a nosotros a tratar de entender, uno, cuál es el fin detrás de cada argumento, y dos, cómo es que yo puedo bajar ese tipo de argumento, ¿no? Y en falacias ustedes van a poder encontrar un montón y a todo nivel, tanto en la otra parte, en el juez, en tribunales de cierre, también han incurrido en falacias tremendas, incluso en falacias institucionales, ¿no? Pero bueno, es parte de establecer. Y ahora justamente un buen criterio argumentativo es lo que te permite establecer con mucha objetividad, mucha racionalidad, por qué las decisiones que adoptan pues tienden a ser o ilógicas o irracionales. Es por eso que el año pasado yo planteaba, bueno, y sigo planteando, pero lo presenté en una charla con el Tribunal Supremo de Justicia, de que más allá de un control de legalidad, más allá de un control de constitucionalidad, más allá de un control de convencionalidad, deberíamos darle mucha más preponderancia a un control de racionalidad de las decisiones. Y esto es algo que también se lo está debatiendo en torno, por ejemplo, a la interpretación de legalidad ordinaria. ¿Qué es lo que nosotros podemos determinar como interpretación de legalidad ordinaria? Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, con establecer, que hoy día lo vamos a ver, la 33 quebrado 2012, a partir del razonamiento probatorio. Hay, hay vasta jurisprudencia que señala que nosotros deberíamos entender por razonamiento probatorio, pero nunca hemos llegado a sentar las bases, qué es lo que realmente implica una razonabilidad probatoria como parte del debido proceso. Eh, Achicar, establecer criterios mucho más cercanos a la racionalidad, permite no solamente un examen objetivo de los argumentos que se plantean, que se construyen a momento de establecer una premisa fáctica, la premisa menor, sino que también nos permite y permite al justiciable saber cuál es la decisión y cuál es el motivo por el cual se ha decantado el juez en torno al criterio de razonabilidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver hoy con la 33, que creo yo que está sentando de una mejor manera la idea del examen del razonamiento probatorio. Pero muchas gracias por la pregunta, Víctor. Muy bien, dicho esto, vamos a tratar de explicar de mejor manera lo que implica el principio de proporcionalidad alexiano, que es lo que generalmente se utiliza y que quieren utilizar, aunque ya les había señalado un par de anécdotas, se lo ha utilizado de una manera muy superficial, muy a grosso modo, un circular que les decía en la época del COVID, que les decía, ustedes jueces tienen que ponderar cada caso porque les está llegando casos difíciles y la norma no está alcanzando y hay conflictos entre lo que implica, por ejemplo, los vacunas contra los no vacunas, ¿no? Eso es algo que no llega a la subsunción. Podemos, cada una de las posturas puede establecer una estructura argumentativa muy bien hecha en torno a la premisa mayor, premisa menor, qué me dice la ley, qué no me dice la ley, qué me permite la ley, qué no me permite la ley. Pero después viene PUN y el Constitucional saca una cuarta respuesta que no tenía
uno ni siquiera en mente. Entonces, la idea también es tener ese tipo de predictibilidad en torno a lo que implica la idea propia de la interpretación en general, ¿no? De la restricción y especialmente de los derechos fundamentales. Pero bueno, habíamos señalado que para Alexis el principio de proporcionalidad se conformaba de estos tres subprincipios, ¿no? Vámonos directo a lo que es... ay, no sé qué estoy cometiendo. Sí, estoy bien. A lo que es... Ok, estoy compartiendo mi PowerPoint, ¿verdad? No estoy compartiendo ningún PDF ahí porque todavía no estamos viendo las sentencias. ¿Sí? ¿Sí me pueden confirmar? Por favor. Sí, doctor, sí, sí, está con Súper. su... Ya, mire. Entonces, lo que uno tiene que buscar en un argumento alexiano, como un modelo argumentativo, muchos dicen es pues un modelo argumentativo, un modelo interpretativo de cómo nosotros podemos encontrar primero el conflicto entre derechos, ¿no? La idea propia de establecer, por ejemplo, ¿no? La idea de establecer un derecho al acceso a la información pública versus un derecho a la privacidad, ¿no? Ambos criterios pueden estar contenidos en normas, contenidos en criterios normativos, etcétera, etcétera. Pero la idea que cuando se conflictúan estos dos derechos principios, derechos le vamos a llamar, la idea es más o menos interpretar a cuál de las normas principios que se debería dar mucha mayor preponderancia. Y en este tipo de conflictos, porque también hay teorías conflictivistas y no conflictivistas, pero bueno, lo que nos aceptan la idea de las teorías conflictivistas implican pues que constantemente el derecho tiene una confrontación interna constante, ¿no? Ahí es muy famoso, por ejemplo, la idea de las normas primarias, las normas secundarias. Las normas primarias implican todo tipo de regulación de comportamiento y las normas secundarias tratan respecto a normar la regulación de la producción normativa, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución Política del Estado tenemos un capítulo entero de lo que significa la producción legislativa, de dónde nace, quién revisa, cómo va, cuándo tiene legitimidad, dos tercios, mayoría simple, si lo rechaza, dónde se va, etcétera. Eso serían normas secundarias que tratan de normar las normas, es decir, regular todo lo que significa la producción normativa. A eso, por ejemplo, Hart le ha llamado las normas secundarias versus las normas primarias, que implica todo lo que es la regulación de comportamiento. Pero obviamente los que son parte de esta teoría conflictivista te señalan, te dicen, ¿no? Que constantemente esta gran máquina silogística del derecho está en constante confrontación, está en constante choque, está en constante, bueno, incluso lagunas que hemos establecido, es decir, cuestiones sistemáticas donde no se hayan regulado bien sea, o simplemente no se hayan regulado cierto tipo de casos, o como lo que ha pasado en la época del COVID, que no se tenía ningún tipo de producción normativa. ¿Qué pasa en una pandemia, no? Ahí han tenido que trabajar, yo creo, realmente fuerte para poder regular lo de los alquileres, lo de las vacunas, lo de las no vacunas, la restricción de los derechos. Muchos decían, ¿por qué lo han hecho por decreto, siendo que hay un principio de legalidad y todo tipo de restricción de derechos implica un principio de reserva legal? Es decir, simplemente lo que el legislativo establezca, ¿no? Y esa vez lo hizo por decreto y ahí aplicaron el fundamento no es que es una emergencia sanitaria. Si lo podemos contrastar, es un fin constitucionalmente legítimo, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, pues hay confrontaciones, ¿no? ¿Por qué me estás restringiendo la libertad? ¿Por qué? Y el otro me responde, porque necesito por la seguridad pública y la salubridad pública. Pero ¿por qué tiene que ser tan desproporcional tu medida? Y el otro te dirá, pues porque mi fin legítimo es que nadie muera y pues y la discusión empieza a conflictuarse. Y es básicamente lo que pasa con bastantes derechos, ¿no? Los que generalmente se aplica bueno, lo que encuentran es el derecho a la privacidad, perdón, ¿no? Contra lo que es el derecho al acceso a la información, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vamos a ver hoy día. O el derecho a la salud versus el derecho a la libertad, como ha pasado en la época del COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Constantemente la idea de oponerse a los derechos implica un conflicto como tal. Ante este tipo de conflictos, te dicen, ¿no? La idea de la proporcionalidad tiene que, al menos de la idea alexiana, por así decirlo, tiene que ver obviamente como mandatos de optimización, es decir, cómo nosotros entendemos los derechos fundamentales que habíamos señalado, que más allá de lo que nosotros establecemos como interpretación, Alexis te dice, la idea propia del derecho es una constante mejora y no es algo que simplemente sea alexiano, ¿no? Por ejemplo, el principio de progresividad en torno a los derechos fundamentales señala y establece que pues nosotros tenemos que entender que una interpretación 1 versus una interpretación 2, que es más favorable a la persona, no tiene que ser regresiva,
¿no? Y ahí te establece, por ejemplo, un primer estándar argumentativo de cuál uno puede utilizar y decir, ¿no? Con base en el principio de progresividad, las decisiones que vayan a tomarse en torno a este asunto ya se han definido que tienen que ser progresivas y no regresivas porque es un mandato establecido a partir de lo que significa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, control de convencionalidad puro. Pues es muy similar, si ustedes se dan cuenta, la idea del mandato de optimización, la pretensión a la corrección del derecho, la progresividad propia de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y eso es porque te establece, ¿no? La idea propia de no solamente aplicas tu derecho, sino tratas de una corrección constante, permanente, en torno especialmente a los derechos humanos. Ahora, hay que también ser muy sinceros en cómo podemos nosotros identificar y caracterizar todo lo que significa los derechos humanos. Para eso nosotros tenemos que entender que es una línea ideológica, no es una cuestión dogmática, es decir, bueno, aunque está funcionando en la actualidad como una cuestión dogmática, pero contiene en sí una visión ideológica de los derechos humanos, ¿no? Y se han construido teorías a partir de esta ideología de los derechos humanos, ¿no? Y obviamente esto ha sido refrendado, ha sido contagiado a los países occidentales a partir de normas internacionales, es decir, este tipo de adhesión o adhesión que nosotros tenemos a los tratados y convenios internacionales, especialmente cuando la Liga de Naciones Unidas ha empezado a sacar una alarma de que los países deberían en sus ordenamientos nacionales establecer cierto tipo de criterios, y eso ha implicado que nosotros, bueno, uno, entendamos a los derechos fundamentales de una manera muy distinta al como lo habíamos venido entendiendo. Dos, una inserción propia de los derechos humanos a partir de criterios del control de convencionalidad, que es ese bloque de constitucionalidad, el tan famoso del 3, el 256 y el 410. Y tres, la idea pragmática de cómo nosotros interpretamos y hacemos uso de lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos per se, ¿no? Y eso es básicamente el fundamento de donde Alexis se agarra y te dice, pues hay criterios axiológicos detrás de cualquier tipo de barrera normativa que nosotros debemos optimizar, debemos pretender su corrección del derecho, porque lo que vamos a encontrar son antinomias, son lagunas normativas, axiológicas, institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y la labor que tiene que tener ese tipo de mandato de optimización no va a ser una asamblea legislativa, sino va a ser justamente el juez en sí. Y si ustedes se dan cuenta cuál ha sido el desarrollo del papel y del rol del juez a partir de los 1930 para adelante, se van a dar cuenta que en la actualidad, en pleno siglo XXI, el juez cumple uno de los roles más importantes, al menos en todo lo que ha implicado su historia a lo largo de lo que es el desarrollo del derecho a nivel mundial, ¿no? Y es por eso que también la jurisprudencia ya no es simplemente una cuestión interpretativa, sino pues tiende a ser muchas veces una cuestión creativa propia, y la fuente jurisprudencial es reconocida como una fuente del derecho. ¿Qué significa fuente del derecho? Es de donde emerge el derecho, que básicamente si seguiríamos en un modelo supralegislativo, es decir, eminentemente legislativo, simplemente pues no existiría mayor teoría de fuentes que lo que implica el legislativo. Y punto. Pare de contar. Pero como hemos ya veniendo arrastrando todo lo que implica este paradigma, perdón, la idea propia de la jurisprudencia como fuente del derecho significa ya una fuente formal, aunque no esté reconocida como tal. Simplemente el 2.3 te establece de la vinculatoriedad de las normas y las decisiones que emiten los tribunales, por ejemplo, ¿no? Pero como tal no te dice la fuente del derecho es jurisprudencia. Es algo que sigue siendo una cuestión bueno, por detrás entendida, pero que tiene una aplicación últimamente, pues, fatal, ¿no? Ustedes saben que todas las líneas argumentativas que se manejan es porque lo dijo el Tribunal Constitucional, porque lo dijo el Tribunal Supremo, porque lo dijo el Tribunal Agroambiental, en línea tantos, tantos, tantos. Y utilizamos, nosotros como abogados, utilizamos la línea jurisprudencial. Bueno, es parte de la fuente del derecho y especialmente del proceso penal, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones, por ejemplo, en la tipología de las acciones de libertad, que son como 7, se establece una restrictiva, una preventiva, una innovativa, de acuerdo a las fases del proceso, cuando es preliminar, preparatoria, ejecución de juicio oral, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, todo ese tipo de regulación no viene a partir de la norma, por más de que se hayan creado nuevas normas, como la 1173, por ejemplo, sino viene vía jurisprudencia. Pero bueno, la idea propia como maneja Lexi, pues no, ya habíamos visto ayer que es su principio de unidad. Cuando nosotros queramos argumentar para ponderar, es decir, o ejercer un principio de proporcionalidad,
que la ponderación es la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Yo pondero, sopeso, veo qué tipo de derechos tendría que tener cabida en cierto tipo de situaciones, ¿no? Pero Alexi básicamente te dice, vos toma en cuenta la idea de la idoneidad, que cualquier tipo de restricción en la medida que implica una intervención en los derechos fundamentales, tengan que tomar en cuenta en la argumentación, por eso te lo está diciendo, no es simplemente que vos como teoría agarra y pon tu librito que tiene que tener esto, no, sino que su principio de idoneidad tiene que tener en cuenta cuál es el fin constitucionalmente legítimo. ¿Qué es lo que yo pretendo con ese fin constitucionalmente legítimo y a partir de lo cual yo puedo establecer una idea propia de lo que nosotros entendemos por intervención de los derechos fundamentales? Tengo que argumentarlo, tengo que ponerlo, que la restricción tiene este fin legítimo, que la restricción tiene que tener este criterio constitucionalmente válido, el fin a donde yo pretendo llegar, y que la intervención sea adecuada para perseguir el fin constitucionalmente legítimo. Y eso tiene que ver, obviamente, con su principio de la necesidad. ¿Qué necesidad hay que tú restringas este tipo de derechos si tienes entre las tres opciones, por ejemplo, de estas tres opciones, la primera que no te llega al fin constitucionalmente legítimo, la segunda que sí te llega al fin constitucionalmente legítimo, pero que es menos restrictiva, y la tercera que sí te llega al fin constitucionalmente legítimo, pero que es la más restrictiva? En este tipo de situaciones, lo que Alexi te dice, pues tenemos que tomar la que sea más benigna, pero que llegue a justamente el fin constitucionalmente legítimo. Y estos dos principios, ¿no? Son los que generalmente trata de establecerse como parte del argumento cuando nosotros intentamos ejercer este modelo argumentativo, porque esto es un modelo argumentativo. Alexis, si bien parte de todo lo que implica el mandamiento de optimización, etcétera, pero como les señalaba, toda su teoría y todo su criterio está basado en la objetividad argumentativa, que también yo puedo establecer las maneras en torno a su principio de nulidad y respecto al su principio de necesidad. Estos dos criterios argumentativamente bien determinados, bien definidos y objetivamente argumentados es lo que realmente otorga la objetividad a la ponderación. Las críticas. Este librito que les decía del Tribunal Constitucional, que tuve la fortuna de poder evitarlo con los autores, que es Manuel Atienza y García Amado, pues se pegan duro, ¿ya? Se dan, es epistolar, es decir, a partir de cartas que se escriben, pero uno de los más grandes críticos creo que es García Amado, junto a Guastini y todos los genoveses, de lo que realmente implicaría una ponderación. Y la primera crítica que se hace es que nadie pondera para perder, ¿no? Si yo le digo al juez, ponderemos en torno a este conflicto de derechos de la idea que tiene la parte de poder establecer, no sé, su derecho a la privacidad versus la idea que yo tengo de mi acceso a la información pública, por ejemplo, el derecho a la petición entre particulares es una línea totalmente innovadora que se está creando y se está desarrollando en torno a lo que realmente implicaría que yo pueda pedir entre particulares, siendo que la petición es un derecho, pero hacia personas públicas, o sea, es decir, la administración pública, pero ya ha nacido la idea entre particulares. Eso es algo que no tendría cabida, por ejemplo, en un estado legislativo propiamente dicho. Pero ahí está interponiendo, pretendiendo interponer una persona particular contra otro tipo de persona particular, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, tiene que ver mucho la información, la acción de protección a la privacidad, etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Pero para que ustedes se den cuenta que hay conflictos constantes y cada vez están apareciendo más. Cada vez el mundo siempre le lleva a la delantera al derecho y el derecho es muy, muy lento en tortuga entre lo que pueda regular, uno puede regular. Creo yo que la región que más puede regular y más regulaciones tiene, es más, se le critica porque tiene tantas regulaciones, es Europa. Europa, por ejemplo, ha establecido un derecho al olvido en la información, tiene parámetros muy claros en torno a lo que significan los derechos fundamentales en la web, y nosotros seguimos con lo que es nuestro delito informático y nuestros dos articulitos ahí de una ley del 74, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Europa sí ya llega a otro nivel. Incluso la indexación, que es como parte de ese criterio en el cual uno busca y el motor de búsquedas de Google te arroja cierto tipo de resultados, ya ha establecido un derecho al olvido, por ejemplo. Eso es lo que todavía nosotros no estamos viendo. Vía acción de protección a la privacidad se ha pretendido hacer una que otra cosa, pero sin mucho éxito, por así decirlo. Pero bueno, Alexi nos plantea esto, ¿no? Primero, si yo quiero ponderar, tengo que establecer que hay una colisión de derechos. Y esa colisión de derechos, más allá de normas jurídicas ordinarias,
tengo que ver los bienes jurídicos que están por detrás de la norma, ¿no? Si yo estoy planteando una, no sé, una usucapión, pues estoy planteando un derecho al acceso a la propiedad. Y eso implica un uso, goce y disfrute y todo lo que implica las características de la propiedad, ¿no? Pero obviamente el derecho base es el derecho a la propiedad. Si yo estoy planteando bueno, una cesación a la detención preventiva, mi bien jurídico por detrás es un derecho constitucional fundamental reconocido que es mi derecho a la libertad. Y parto de ese tipo de criterio. Lo mismo en grupos vulnerables, ¿no? Grupos vulnerables, por ejemplo, tiene otro tipo de tratativa, ya en torno a lo que es el adulto mayor, las mujeres, interseccionales, y seguramente hay una docente que les va a hablar de mejor manera de esto que yo. Pero también tienen otro tipo de criterio, ¿se entiende? Entonces, la idea propia siempre parte de qué tipo de derechos yo pueda oponer, ¿no? Constantemente. Pero bueno, más allá de eso, si ustedes parten de la idoneidad, es decir, de que el criterio que está tratando de emerger como una medida de intervención a derechos fundamentales es idónea para el fin constitucionalmente legítimo, pues también tengo que definir cuál es el fin constitucionalmente legítimo, ¿no? La idea propia de establecer un fin constitucionalmente legítimo tiene que ver con la fundamentación propia y motivación de la autoridad judicial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La idea del peligro de fuga, a mi entender, en lo que implica todo lo que son las medidas cautelares de orden personal, el peligro de fuga es un criterio que a mi entender no tiene todavía una cabida muy objetiva en torno a qué podemos establecer por un peligro de fuga o un peligro para la víctima, ¿no? Eso también es algo muchas veces que creo yo que todavía se argumenta en abstracto, por así decirlo, ¿no? Y en muchos criterios, por ejemplo, no ha funcionado informes de psicólogos, informes de trabajadores sociales, siendo que no hay una labor propia de un especialista que pueda determinar la peligrosidad o no. Y eso, por ejemplo, se ve mucho en lo que significa la construcción propia de la argumentación de hecho, cómo nosotros establecemos. O lo mismo en la intencionalidad, cuando tratamos de pretender o pretendemos un cierto tipo de calificación más específica en torno a lo que es un homicidio culposo y un asesinato como tal, pues la idea propia tiene que ver con la cuestión de la intencionalidad, ¿no? Si ha habido intencionalidad o no. Y en eso también hay mucho debate para poder establecer a qué es lo que nosotros podemos llamar intencionalidad o no, ¿no? Y generalmente se pone este caso en torno a los ladrones que roban un auto y que dejan hojas incendiándose en la puerta de la casa para que la persona no salga y la persona muere. Y cómo nosotros definimos si realmente ellos han tenido conocimiento de que podía producirse ese hecho lamentable, si ellos pretendían realmente que ocurra ese hecho, etcétera, etcétera. También es algo que tampoco se lo tiene de una manera tan clara para decir, intencionalidad es este punto, ¿no? Y varias cosas así. Pero bueno, la idoneidad parte, ¿no? Si nosotros partimos de esta estructura argumentativa alexiana, pues nosotros tenemos que establecer los conflictos en una primera instancia, los derechos que están detrás de cualquier tipo de criterio que nosotros pretendemos o que la otra parte pretende, identificarlos como tal ya es un primer avance. Segundo, ¿cuál es la restricción que se pretende con lo otro, ¿no? Si hay por ejemplo, si hay una resolución, bueno, una prescripción sobreviniente, por ejemplo, ¿no? Y la idea propia de establecer un cierto tipo de no cobro de alguna deuda implica pues un bien jurídico por detrás. Uno, de la idea propia de lo que significa la tutela judicial efectiva y dos, que te dice el derecho no cubre negligencias, no cubre cuestiones raras en torno a la desidia del que ha dejado de cobrar la deuda, ¿no? Y que el derecho no puede estar constantemente. Entonces, son criterios que están detrás de cualquier tipo de regulación normativa. Y ese fin constitucionalmente legítimo es justamente la base de la argumentación en la cual nosotros vamos a pretender que para llegar a ese fin se tenga que intervenir menos, que la medida sea proporcional en torno a la idoneidad propia de la medida restrictiva. Y esa intervención, pues, tiene que ser adecuada para conseguir ese fin. Y a partir de esa segunda identificación nos metemos a la idea de su principio de la necesidad, ¿no? Que dentro de las medidas, si es que encuentras más de dos o tres medidas, sea la más benigna, con base en todo lo que es el criterio de los derechos fundamentales, tiene que elegirse la menos restrictiva para lo que significa llegar al fin constitucionalmente legítimo. Y esto es básicamente la argumentación alexiana. Establecer derechos detrás de cualquier tipo de pretensión, establecer el fin constitucionalmente legítimo, identificar la intervención
y a partir de esa intervención, que esa intervención sea la menos dañina, la más benigna para llegar a ese fin constitucionalmente legítimo. Eh, yo les había adelantado que esto es un criterio pues que Robert lo trae básicamente el derecho alemán, especialmente el derecho administrativo, ¿no? La idea propia de necesidad, por ejemplo, más allá de lo que significa la ponderación, lo podemos encontrar incluso en la estructura de Aaron Barak de la proporcionalidad, que a mi entender es de una mejor manera, ¿no? No es exclusivo a la idea propia de Robert Alexi la proporcionalidad, pero es lo que más se estudia en América Latina. Se estudia de una manera errónea muchas veces y creo yo que pues una manera mucho más sencilla de entender qué es lo que pretendemos ponderar en general, pues es la visión de Barak que te señala, ¿no? Que es casi lo mismo, si ustedes se dan cuenta, la estructura argumentativa es muy similar a la que maneja Robert Alexi, solo que Robert Alexi ha ido un poquito más allá y te ha dicho, bueno, te voy a dar una fórmula del peso para establecer qué tipo de principios en cada caso tendría que valer más. Por ejemplo, si un derecho al acceso a la información en cierto tipo de casos, si un derecho a tu libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? En este caso, en este último caso hemos visto declaraciones de una política que no voy a nombrar de quién, obviamente, sobre cierto tipo de actos en cuestiones eleccionarias y ella alegaba, pues estoy en toda mi libertad de expresión, pero creo que cualquier tipo de derecho tiene límites, ¿verdad? Y ese tipo de límites implican una restricción. Y es famoso esta nomenclatura que dice, ¿no? Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Más allá de eso, pero eso implica límites propios a cualquier tipo de derecho fundamental. Ningún derecho es absoluto. Ningún derecho es de absoluta aplicación en sí, en todos los casos. Ningún derecho pasa sobre todo otro tipo de casos y es por eso que en la estructura de los derechos fundamentales no se habla de una jerarquía como tal en sí, ¿no? Aunque sí hay derechos que tienen un mayor peso, pero bueno, eso es otro tema. Pero, por ejemplo, yo creo que no podría, y hay un ejemplo muy bonito de esto que dice, imagínense que estoy en un teatro, ¿no? Y que yo grite, un teatro abarrotadísimo, ¿no? Y yo grite y diga fuego y empiecen a salir las personas y por esa actitud que yo he tenido han muerto unas 5 o 6 personas. Y yo me amparo en mi derecho a la libertad de expresión. Ahí creo que estaríamos todos de acuerdo que hay una disonancia pragmática en torno a lo que significaría la libertad de expresión. Y esto es algo que lo hemos visto este último con políticos, ¿no? Y es básicamente donde le han encerrado y le han dicho, pues no sé si tu libertad de expresión llegue a tanto, a tanta absolutividad en torno a lo que es su aplicación pragmática. Y eso es parte de la idea de cómo nosotros entendemos los derechos fundamentales. Pero bueno, más allá de eso, como les digo, la idea propia, no, tampoco es que les digo que ustedes se memoricen, Alex, y con esto van a argumentar bien, ¿no? Identificar la necesidad y la idoneidad y el fin constitucionalmente legítimo en cada uno de los argumentos, si es que llegan a utilizar este modelo argumentativo, ya les da una ventaja cualitativa versus una persona que simplemente piense que ponderar es señalar que su derecho es mejor y de mayor peso simplemente porque lo dice él. ¿No? Y eso es una de las grandes falacias a las cuales yo me he enfrentado en juicios. Les contaba esta anécdota, ¿no? La persona que ha pretendido utilizar la ponderación porque simplemente establecía que su derecho era el que más absoluto, me ha dado paso a mí a poder establecer la idea argumentativa en torno a la necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. El fin constitucionalmente legítimo, qué es lo que se defiende detrás de cada postura y qué implicaría una decisión menos restrictiva, porque justamente el criterio de establecer una restricción tiene que obedecer a una necesidad, es decir, que yo consiga ese fin legítimamente válido, como también a la idoneidad, que esa medida restrictiva sea la más benigna para el fin que yo pretendo llegar. Creo que es una camita, por así decirlo, argumentativa bastante entendible para lograrlo, ¿no? Pero Aaron Barak nos dice, como les decía, mucho más sencillo, de una manera mucho más didáctica incluso, ¿no? Donde dice, la restricción está diseñada con objeto de lograr un fin adecuado, es decir, de hacer cumplir las leyes, de establecer un cierto tipo de materialización del Estado de Derecho, de aplicar justicia, si que quieren meternos con criterios moralistas, etcétera. Las medidas adoptadas para llevar a cabo la restricción se conectan de forma racional en cumplimiento de dicho fin, ¿no? Obviamente esto tiene mucho que ver con el argumento en coherencia que decíamos, ¿no? Si yo pretendo establecer que el fin legítimo es
proteger el núcleo esencial del derecho a la a la privacidad, por ejemplo, no creo que nada tenga que ver propiedad ahí, a no ser que lo argumente de una manera extraña, pero pues, no sé, no entiendo. Y las medidas adoptadas son necesarias en la medida que no existen medidas alternativas por medio de las cuales se puedan alcanzar de manera similar el mismo fin, pero con un menor grado de restricción, idoneidad en estado puro. ¿Se dan cuenta? Y es necesario que exista una relación adecuada de proporcionalidad en sentido estricto entre la importancia social de evitar la restricción al derecho fundamental. Creo yo, por ejemplo, bueno, y aquí entramos la idea de empezar a ya analizar las sentencias. Aunque no, vamos a terminar con el argumento de hecho y ya con eso entramos a analizar la sentencia. Aunque bueno, para lo que implica esto, yo creo que sí sería bueno ver ya fonte vecchia de Mico. Pero bueno, nosotros encontramos este criterio argumentativo, como les decía, ya en la práctica, ya a partir de criterios mucho más específicos, simplemente para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Y para que no me digan, no se habla de ponderación, simplemente estos dos subprincipios, pero no se ha dicho nada del peso. No, lo que plantea Alexi, más allá de establecer el criterio argumentativo de idoneidad, necesidad y fin constitucionalmente legítimo, o la idea de lo que se pretende cumplir a partir de restricciones, es darle una fórmula del peso. Te dice, en cierto tipo de casos nosotros tenemos que establecer un peso, ¿no? Para norma principio A y tenemos que establecer otro peso para norma principio B. Y como van a estar en una balanza, vamos a ponderar cuál es un mayor principio en cierto tipo de circunstancias y en otro tipo de circunstancias cuál es el mayor principio B que tenga que sopesar de una mayor manera, ¿no? Eso le señalaba que es como una forma y una manera de caracterizar las normas principio versus las normas regla que simplemente aplican una subsunción como tal. Las normas principio tienden a optimizar, bueno, hacer mandatos de optimización y que generalmente son llamados derechos fundamentales también las normas principio. Ojo con esto porque es la nomenclatura que actualmente interpretativamente tanto la Corte Interamericana como nuestros tribunales constitucionales de América Latina en su conjunto establecen este tipo de diferenciación. Y la 84 también trata de establecer esto, pero nos ha ido tan mal con la 84 que como les señalaba, ha servido para ponernos en el mapa de lo que es lo que no se deben hacer en criterios de ponderación, ¿no? Eso es como que para que ustedes también tengan en cuenta. Pero bueno, la idea propia no se resuelve mediante una aplicación de la norma válida, como si funciona, por ejemplo, en el criterio de la norma regla, ¿no? Para la norma regla, para establecer qué tipo de norma es la válida y la que se debe, bueno, a eso le llamamos derrotabilidad normativa, la que debe derrotar normativamente a otra, pues tenemos criterios muy específicos, como el de jerarquía, cronología, competencia y especialidad. Y las normas principios, no. Porque si nos ponemos a pensar que todos los derechos no tienen una jerarquía como tal y que todos están contenidos en la Constitución Política del Estado, pues este criterio ya no nos funciona, el de la criterio de la jerarquía, ¿no? Pero sí, la resolución de estos conflictos tienen que ver con una dimensión de peso o de importancia. ¿Qué tipo de importancia nosotros le podemos poner? Por ejemplo, ¿no? La idea del acceso, bueno, perdón, la idea de el derecho a la expresión, a la libertad, a la expresión, eh, pues en este tipo de casos, ¿no? Donde hemos tenido que ver y confrontar con una cuestión eleccionaria democrática de esa persona política que le señalo, pues creo que su dimensión de peso era mucho menor versus a un criterio democrático en general, ¿no? Aunque nosotros no hayamos siquiera tratado de entender la proporcionalidad, la ponderación, nada, ha pasado. Y creo que, a no ser que ustedes tengan otro tipo de criterio, que sí, la libertad de expresión debería funcionar incluso a ese nivel, ¿no? Porque hay niveles en la materialización propia de los derechos en general. Pero bueno, este tipo de mandatos de optimización, lo que nos dice Roberto es decir, habría que darles un peso, te dice, ¿no? Y a partir de otorgarles ese tipo de peso es que nosotros vamos a ver que en muchos casos van a haber insatisfacción o intervención muy grave a cierto tipo de derechos o normas principio, en los cuales nosotros tenemos que satisfacer a partir de otro tipo de medidas, ¿no? Y ahí es donde nace su ley de la ponderación, que indica que está fragmentada en tres etapas y te establece, ¿no? Primero tienes que ver el grado de insatisfacción del primer principio, del principio A, ¿no? Después tienes que establecer la importancia de satisfacer el principio opuesto. No hay que corregirte, dice, de ahí nace su tesis de la pretensión de la corrección del derecho. Y tercero, se establece si la importancia de satisfacer el segundo principio justifica el detrimento de la insatisfacción del primero, ¿no? Pero te dice, bueno, si también hay que corregir todo eso, lo que implica, por ejemplo, en el delito del desacato, esto es lo que ha pasado, ¿no? Ha sido vía ponderación, ha sido vía proporcionalidad.
Ahí, por ejemplo, te han dicho, no, pues la medida legislativa del desacato es contraria a la Constitución por esto, 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 esto. Por lo tanto, tenemos que declarar inconstitucional para establecer un criterio, no sé, de corrección de la norma, te dicen, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ha pesado más la libertad de expresión que el delito propio del desacato, por ejemplo. Y esto te lo dice el Alexis, ¿no? Y a partir de eso ya Alexis empieza a realizar juicios racionales, ¿no? De intensidad de interferencia, grados de importancia, relación de elementos exteriores, y te lo pone en un caso bien bonito, te dice, ¿no? El caso del tabaco, este es del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que dice, ¿no? El tribunal califica el deber de las compañías del tabaco de advertir sobre el riesgo de fumar como una interferencia relativamente menor. Una de las cosas que sí hace Alexis perdón, Alexis, es determinar qué tipo de interferencia o qué tipo de intervención a los derechos fundamentales es menor, mayor o en un estado grave, te dicen, ¿no? La mayor interferencia, pues hay un detrimento a los derechos fundamentales en general. Por ejemplo, te dicen, en el caso del tabaco, lo contrario a una interferencia relativamente menor sería una prohibición total de los productos del tabaco, que sería una interferencia grave, te dicen, ¿no? Y ahí hay una cuestión bastante rara ahí en torno a lo que significa la idea propia de estudiar este caso, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero te dice, yo sé que los cigarrillos hacen mal, ¿no? Y eso es una afrenta a mi salud pública, te dice, ¿ya? Y la salud pública está protegida constitucionalmente. Pero te dice, el Estado, si ustedes ven las cajetillas, te dicen, ¿no? Fumar es malo y te ponen imágenes. Eso, por ejemplo, es una política de gobierno, es una política de Estado que te establece pues un cuidado, una alarma, que a criterio en este tipo de casos del tabaco es una interferencia menor. Con base en la salud pública también podrían prohibirse cierto tipo de producto o consumo de productos. Pero ahí te dice, ¿no? La prohibición total de estos productos sería una interferencia leve. Contra qué derecho estaría confrontándose con el derecho al libre comercio? Así de simple, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? En estos casos leves y graves se pueden encontrar interferencias de intensidad, dice, ¿no? Hay interferencia leve, moderada y grave, y empieza ahí a hacer su triada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso del Titanic. Este es un caso igual bonito que Robert lo expuso en Santa Cruz el 2019, si no estoy equivocado, sí, no me acuerdo. Bueno, y esto es un caso real, ¿no? Lo que estoy dando son casos reales. Una vez, en una revista satírica de gran circulación, Titanic se refirió a un militar parapléjico retirado como asesino nato y en una edición posterior le llamó Tulido, ¿no? Aquí nosotros podíamos entender pues que hay una libertad de la expresión, incluso un derecho a la comunicación social en torno a lo que implica el periodismo como tal, y el tribunal alemán resolvió en contra de la revista, condenándola a pagar al oficial daños y perjuicios. El tribunal llevó a cabo una ponderación de este caso específico entre libertad de expresión de la revista, que es el artículo 5 de su norma fundamental, y el derecho general a la identidad personal del oficial, que es el artículo 1 y 2. A partir de ese ejemplo, Alexis señala que la escala triádica leve, moderada y grave pues no son suficientes para determinar la ponderación irracional, y ahí es donde aparece su famosa fórmula del peso, ¿no? Y la fórmula del peso, pues básicamente es esta. No vamos a entrar a ver, obviamente, porque pues para eso hay maestrías que solo ven ponderación. Pero esto, lo único que pretende este tipo de fórmula del peso, ustedes van a encontrar que muchos hablan de la fórmula del peso, es la racionalidad argumentativa a partir de criterios muy específicos de la intensidad de interferencia, satisfacción de preferencia, incluso llega a establecer la seguridad epistémica, ¿no? Sí, esto yo sí lo di en una maestría, pero sí me costó bastante eh, poder hacer que me entiendan, ¿no? Por ejemplo, que hablo con una seguridad epistémica respecto a las premisas que justifican la afectación. No es otra cosa que un criterio material de la construcción de la premisa menor. Pero bueno, básicamente todo esto es la estructura de la fórmula del peso. Y Alexis es famoso por esto, que la argumentación se basa en su fórmula del peso. Una interferencia que es grave, leve, moderada. A partir de eso tiene que satisfacerse ese tipo de interferencia y todo tiene que estar en criterio argumentativo. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿y esto se utiliza, se lo maneja? Porque pues más allá de la teoría que nos pueda decir Robert o no, no me serviría mucho si es que no me lo pueden explicar de otra manera. Y yo les diría que tienen toda la razón y porque por eso vamos a ver esta sentencia que es bien bonita, que es el caso Fontevecchia de Amico,
Y más o menos les explico, denme un segundito que salgo de esta presentación. Denme un segundito, por favor, ahora sí. En esta sentencia Fontevecchia de Amico, el caso es de una corte, es un caso que se resolvió en la Corte Interamericana y que justamente se establecieron lo que estamos hablando hoy día, ¿no? Se estableció un... Ajá, ahora denme un segundito. Ya. Por favor, ¿me pueden confirmar que se está viendo caso Corte Interamericana, caso Fontevecchia de Amico versus Argentina? No, doctor. Antes se veía, ahora es la sentencia constitucional 3325, doctor. Ah, Mire, que la 33, ya. Gracias, dame un segundito entonces. Ok, ok, ok. Ahora, es así, doctor. école, listo. Bueno, sí se aplica, pero no a partir de la fórmula del peso. Se aplica a partir de otro tipo de criterios que también son argumentativos, ¿no? El caso es que lo que les señalaba, ¿no? En el caso Fontevecchia de Amigo es un caso ícono en torno a lo que implica la ponderación, la utilización propia de este modelo argumentativo. Es el caso del expresidente Menem de Argentina, que tuvo una relación extramatrimonial con una de sus senadoras. Tuvieron de fruto de esa relación extramatrimonial un hijo, ¿no? Y a partir de eso, Fontevecchia y de Amico, que son dos personas que pertenecen a una revista, hacen las investigaciones pertinentes y sacan en un artículo que el presidente Menem tuvo una relación extramatrimonial con su senadora y que a partir de eso han tenido un hijo. El presidente Menem interpone como un recurso ante la Corte Suprema de Argentina, señalando que tiene el derecho a la privacidad y especialmente el niño tiene el derecho a la privacidad, por lo que este tipo de artículos o notas de parte de la prensa estaría afectando su derecho a la privacidad. Ante eso, la Corte Suprema de Argentina le da la razón al expresidente Menem. Le da la razón al expresidente, le dice, sí, totalmente de acuerdo, usted tiene derecho a la privacidad, el niño tiene derecho a la privacidad, por lo tanto, condenamos al cierre de la revista y condenamos daños y perjuicios y costas y costos, todo a la revista, ¿no? La revista que era regentada por Fontevecchia y de Amico, no están de acuerdo con esa decisión y acuden primero ante la comisión, después ante la corte, señalando que tenían un derecho a la información, acceso a la información y derecho a su publicación como parte del ejercicio de la prensa, es decir, como parte del ejercicio del periodismo como tal. ¿Qué es lo que ha decidido la corte? La corte sí le ha dado la razón a Fontevecchia de Amico, estableciendo una triada: legalidad, finalidad legítima e idoneidad de la medida y necesidad. Si nos damos cuenta, son los criterios alexianos. Son los criterios que, primero, ¿no? Vámonos a lo que significa todo lo que implica las consideraciones de la Corte. Establecen, bueno, el procedimiento, etcétera, la libertad de expresión en relación con la obligación de respetar los derechos, ¿no? Habíamos señalado que no hay derechos absolutos como tal. Pero aquí establece una primera idea de conflicto entre derechos, ¿no? Y nos vamos a la página 52. A partir de este tipo de criterio es que se maneja la idea del fin constitucionalmente legítimo o válido. Una primera identificación como tal, ¿no? De la parte en la cual nosotros establecemos, a ver, denme un segundito, responsabilidad, aquí estamos. En este contexto, dice, ¿no? La Corte debe encontrar un equilibrio entre la vida privada y la libertad de expresión, que sin ser absolutos, esto es básicamente el argumento que hemos venido repitiendo el día de hoy, es decir, no hay derecho absoluto. Son dos derechos fundamentales garantizados en la Convención y de la mayor importancia en una sociedad democrática. Ojo, aquí el término que ustedes tienen que tener en cuenta es la democracia como tal, porque la decisión se ha basado en el siguiente argumento, caso totalmente práctico, material. El tribunal recuerda que el ejercicio de cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. Te sigue repitiendo la premisa establecida acá. No son absolutos, por lo tanto, tienen que estar respetados entre sí.
En ese proceso de armonización le cabe un papel medular al Estado buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para obtener tal propósito. Te está hablando de un principio de necesidad y te está diciendo cuál es el fin legítimamente constitucional buscado. En ese proceso de armonización, el papel medular al Estado buscando establecer las responsabilidades y sanciones que fueran necesarias para obtener tal propósito. ¿Cuál propósito? El ejercicio de cada derecho fundamental, con sus límites. Eh, la necesidad de proteger los derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión requiere la debida observancia de los límites fijadas a este respecto por la propia Convención. Está hablando de la idea de una necesidad. Esto es la aplicación del subprincipio de necesidad que hemos visto en Alexis. He establecido un conflicto entre dos tipos de derechos, ¿no? Respecto a la aplicación propia de lo que es el derecho a la vida privada y la libertad de expresión. Primero te identifica cuál es el conflicto entre derechos y nosotros podemos hacer eso. Después te especifica que la condición de cada uno del ejercicio de este tipo de derechos tiene que tener un límite, porque no son ningún derecho es absoluto. A partir de esto, te recuerda que el ejercicio de cada derecho que tiene que hacerse con respeto pasa por un proceso de armonización donde el Estado busca establecer responsabilidades y sanciones que son necesarias para obtener tal propósito, una idoneidad en el fin. Pero para eso, dices, hay la necesidad propia de poder establecer una protección a partir de criterios que puedan incluso verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión. Ya sabemos más o menos hacia dónde está yendo el argumento. Ahora, se mete más a fondo y hace este ejercicio argumentativo ponderativo de la siguiente manera. La restricción del derecho a la libertad de expresión y la aplicación de responsabilidad ulterior en el presente caso, ¿no? Porque aquí te está estableciendo que ha habido una restricción a tu derecho a la libertad tratando de salvaguardar el derecho a la vida y a la privacidad de la vida, ¿no? A la privacidad en sí de lo que era el presidente Menem. Y les había dicho y señalado ayer, cuando nosotros ponderamos si gana principio A o derecho A versus derecho B, sí o sí va a haber una restricción al otro derecho o al otro principio. Eso es inevitable, sea cual sea la decisión que vayamos a tomar. Pero ¿qué nos dice, no? Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y lo alegado por las partes, la Corte examinará si la medida de responsabilidad ulterior aplicada en el presente caso, es decir, la responsabilidad que le ha otorgado el daño de pagos y perjuicios a la revista, el cierre propio de la revista o el periódico, ha significado una medida de responsabilidad ulterior que ha sido aplicada por la Corte Argentina, ¿no? Y te dice, yo voy a ver como convención, bueno, como Corte, si esa medida que tú has adoptado como país cumple con los requisitos de uno estar prevista en la ley, que es el requisito de legalidad que establece, perseguir un fin legítimo. Aquí lo encontramos a Robert Alexi. Creo que ayer Gustavo nos decía, ¿y esto aplican los jueces? Pues sí, lo están aplicando. Obviamente no en todos los casos. También hay que establecer que no todos los casos pueden ser pues ponderados, ¿no? Y esto es algo que también los propios alumnos de Alexis te dicen. No deberíamos poner, bueno, la 84, por ejemplo, es el primer especial caso de que no deberíamos haber ponderado para nada eso, pero bueno, se lo ha hecho, aunque de una manera medio rara, pero se lo ha hecho. Pero aquí ya te está diciendo, lo que vos has hecho Argentina, con lo que has determinado esa responsabilidad ulterior, tiene que pasar por un test y en ese test yo voy a ver si uno estaba previsto en la ley para cumplir el principio de reserva legal. Si dos, perseguía un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional. Aquí está nuestro querido amigo Robert. Aquí está su aplicación. Y aquí está lo que dice la Corte Interamericana. Y aquí está lo que han establecido a partir de este tipo de criterios. No me rayen la pizarra, por favor. La idea propia de establecer este test argumentativo de la proporcionalidad y de la ponderación. ¿Se entiende? Esto lo ha dicho la Corte Interamericana. Y que por estar basados en un régimen de control de convencionalidad, pues
tenemos que observar lo que dice constantemente la Corte a partir de las sentencias que emanan. Es más, Bolivia ha sido sancionada, Bolivia ha sido condenada a pagos a muchos, bueno, a varios casos en realidad, ¿no? Porque pues lo ha hecho mal, bastante mal. Pero bueno, ¿hay alguna duda con que el tribunal te está señalando, ¿no? La medida que tú has tomado tiene que estar prevista en la ley, todos estamos de acuerdo, no nos perdemos, tiene que perseguir un fin legítimo, es la base del criterio argumentativo y ser idónea, necesaria y proporcional. Test de proporcionalidad, test de ponderación en sentido estricto, es decir, proporcionalidad en sentido estricto, no hay donde perderse. Y sigue, ¿no? Con esto. Bueno, ¿qué es lo que te dice? Primero te dice, voy a utilizar esta cajita de herramientas argumentativas para ver, uno, si lo que has contrapuesto entre lo que es libertad del derecho a la libertad de expresión versus a la vida privada, realmente, pues, funciona a partir de criterios argumentativos que tú, Corte, has pretendido utilizar y bueno, realmente lo has utilizado y has ejercido una medida que es la medida de responsabilidad ulterior civil, que significaba el pago de cierto tipo de costos y daños y perjuicios a favor del presidente Menem, ¿no? Esa medida es restrictiva, bueno, y el cierre que has tenido de la revista, esa medida es uno, es prevista en la ley, dos, persigue un fin legítimo, tres, es idónea, necesaria y proporcional, se está preguntando. Ah, entonces voy a agarrar esa cajita de herramientas y las voy a aplicar. Al respecto, te dice, ¿no? Si bien este fallo se referirá a las dos sentencias internas relativas al presente caso, el análisis se centrará principalmente en la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena civil y decidió de forma definitiva el reclamo de las presuntas víctimas. Y te empieza a declarar, ¿no? Primero, empieza con el primer argumento. Legalidad de la medida, que es justamente lo que tenemos aquí, el requisito de estar prevista en la ley. Bueno, esto no es parte de la ponderación, ¿no? Esto es parte de lo que hace el control de convencionalidad, que pues el principio de reserva legal que se aplica hasta el final, es decir, si es que hay bueno, la idea propia de establecer un principio de reserva legal es que saber si es que la persona que ha sido sancionada, pues podía prever ese tipo de conducta. No puedes prever por algo que no está normado, ¿verdad? Y eso es, creo, principio básico general del derecho. Pero bueno, te empieza con esta medida, ¿no? El derecho a la intimidad por cuya violación fueron condenadas civilmente las presuntas víctimas, Fontevecchia d'Amico, estaba previsto en el artículo del Código Civil, el cual es una ley en sentido formal y material. Listo. En cuanto a lo alegado por los representantes, no satisface que la norma constitucional no satisface, la Corte considera que si bien es una disposición que efectivamente está redactada en términos de relevancia, ello no es suficiente para privarla de su carácter de ley material. El primer punto, el primer check ha pasado. Dice, bueno, sí ha habido, es una norma material formal y en lo cual, pues la otra parte podría establecer sus normas de conducta, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Finalidad e idoneidad de la medida. Aquí es donde aplica el criterio de ponderación y proporcionalidad de manera argumentativa, de la siguiente manera. La Corte ha señalado que los funcionarios públicos, al igual que cualquier otra persona, están amparados bajo la protección que les brinda el artículo 11 de convencional que consagra, entre otros, el derecho a la vida privada. Te acepta y que te dice, bueno, primero te hace una distinción y te dice, bueno, estamos hablando de funcionarios públicos, pero al mismo tiempo los funcionarios públicos también tienen ese derecho a la vida privada que establece la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿No? Te dice el artículo 11, te establece que sí, tú tienes derecho a la vida privada. Asimismo, te dice, el artículo 13 de la Convención establece que el respeto de los derechos de los demás puede ser motivo para fijar responsabilidades ulteriores en el ejercicio de la libertad, ¿no? Ahí te está estableciendo que hay límites en torno a lo que se puede hacer. En consecuencia, la protección del derecho a la vida privada de toda persona es un fin legítimo acorde a la Convención. Por otra parte, la vía civil es idónea porque sirve para salvaguardar a través de medidas de reparación el bien jurídico. Es decir, podría estar en capacidad de contribuir a la realización de dicho objetivo. ¿Que hay una finalidad de la restricción? Sí, hay una finalidad, hay un fin constitucionalmente legítimo y válido. Y hasta ahí estamos bien con el segundo check. Ahora es donde entra realmente la argumentación a contrario y van a ver de la siguiente manera. Necesidad de la medida. Su principio de necesidad que hemos visto en torno a lo que significa Robert Alexi. Desde su primera decisión sobre la materia, el tribunal ha hecho suyo el criterio que para una restricción a la libre expresión sea compatible con la convención, es decir,
Ya sabemos que no estamos solamente basados en un control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad. Y te dice, para que sea compatible con el control de convencionalidad, debe ser necesaria en una sociedad democrática, entendiendo por necesaria la existencia de una necesidad social imperiosa que justifique la restricción. Lo único que te dice aquí es motivación y fundamentación. Lo que hemos venido señalando desde la primera clase de teoría de la argumentación, que implica un giro en torno a una teoría general y que viene a partir de criterios convencionales, ¿no? Y no solamente para la restricción a la libre expresión, para la restricción de cualquier otro tipo de derecho en una sociedad democrática, que entendiendo por necesaria la existencia de una necesidad social que justifique la restricción. Es por eso la importancia categórica, preponderante y que ha tenido un papel más que importante en estas últimas décadas en torno a la teoría de la argumentación, la justificación de las restricciones en general. Es por eso que nosotros pedimos motivación y fundamentación constante a cualquier tipo de criterio que emane desde el ejecutivo, el judicial o el legislativo o incluso el electoral. Tú me vas a restringir mis derechos, explícame por qué. Esa es la legitimidad en la actualidad. No es simplemente porque lo diga la norma. No es simplemente porque el artículo 3 dice que tengo que hacer esto. Y eso es fundamentación, pero no es motivación. Y no es una argumentación como tal. Hemos señalado, ¿te acuerdan? Que argumentar no es citar una norma. Eso será pues simplemente una parte de la argumentación que implica la fundamentación como tal. La motivación en torno a por qué yo me decanto por ese tipo de restricción es justamente las medidas que estamos viendo acá. ¿Qué más sigue? Asimismo, la Corte ha establecido que el Estado tiene que dotar a las personas de los medios para establecer las responsabilidades y sanciones que fueren necesarias para respetar y salvaguardar los derechos fundamentales. En su jurisprudencia, la Tribunal ha analizado casos en los cuales se debatía la necesidad de la sanción penal y ha establecido que no estima contraria a la Comisión cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones. Aquí te dice simplemente, bueno, si establezco que la restricción pueda venir por vía penal y no hay ningún problema, no es incompatible y si es una sanción necesaria, pues no hay ningún problema en aceptarlo como corte. En ese sentido similar, ¿no? La Corte tampoco estima, contraria a la Convención, una medida civil. Te está diciendo, el problema no son contra las medidas que se adoptan de manera general, sino contra la decisión propia, pero lo vamos a ver de la siguiente manera. A propósito de la expresión o información que afectan a la vida privada. Sin embargo, aquí viene el baño de agua fría, porque hasta aquí creo que estaría ganando la vida privada, ¿no? Que la libertad de expresión te estoy limitando bastante. Y te dice, pues, bueno, hay necesidad de restringir el abuso a la libertad de expresión para que sea compatible con la convención, necesito que haya una justificación de esa restricción. Asimismo, también establezco que responsabilidades y sanciones que si son necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales, vos puedes imponerlo como límite a la libertad de expresión. Y también te dice, pues, aplicar una medida a propósito de las informaciones u opiniones que afectan la vida privada, tampoco es contraria a la convención. Y hasta ahí creo que estaba ganando lo que significa la vida privada. Sin embargo, esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando la conducta desplegada por el emisor de aquellas. Aquí ya te está condicionando a partir de una diferenciación de quién es el que emite este tipo de criterios, las características del daño alegadamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la necesidad de recurrir a la vía civil. Ambas vías, bajo ciertas circunstancias y a la medida que reúnan ciertos requisitos, son legítimas. Lo único que te está señalando es que la legitimidad de este tipo de restricciones tienes que tener mucha cautela a partir de condicionantes. ¿Cuál es la primera condicionante? ¿Quién lo señala? ¿No? La afectación a la vida privada a partir de la libertad de expresión. Dos, las características del daño causado. Si es un daño, pues, por ejemplo, ¿no? En Bolivia tenemos una ley, una norma que impide eh, emitir de una manera muy abierta en torno a los enfermos con cáncer, perdón, sí, enfermos con cáncer y enfermos con VIH, SIDA, ¿no? Hay una cláusula de protección a la información, incluso, ¿no? Cuando se ve lo que implica
la información delicada de las personas en torno a lo que significa sus datos. También hay un núcleo y un contorno. Por ejemplo, que sepa mi nombre, que sepa mi celular, que sepa mi correo, no es una afectación propia a lo que es mi información privada delicada. Que sepa qué tipo de enfermedades tengo, qué tipo de, bueno, no sé, de mi cuenta bancaria, por ejemplo, si son informaciones delicadas que no, están no son de acceso público, ¿no? Y eso también tiene una razón. ¿Qué más nos dice? Pone de manifiesto la necesidad de recurrir a civil. Ambas vías bajo cierto. En su decisión, te dice de 25, la Corte Suprema no estableció. Bueno, aquí te está señalando las condiciones, eso hemos dicho, ¿no? Las características del daño y otros datos que pongan de manifiesto la necesidad de recurrir a la vía. Te está poniendo excepciones de necesidad propia. Te está diciendo, bueno, aquí sí hay que tener cuidado. Uno te dice no son absolutos los derechos, pero si bien hay esa posibilidad de restringir la libertad de expresión en torno a lo que implica la vida privada, te dice, ten mucho cuidado, sé muy cauteloso de quién lo emite, cuál es el daño causado y otros datos que tengan la necesidad de recurrir a la vía civil. Ten mucho cuidado, ya te está poniendo un pero aquí. Y aquí te termina de cerrar la figura argumentativa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está armando la estructura argumentativa y está yendo de la parte general, es decir, de cómo nosotros podemos establecer la necesidad de una medida con base en la legalidad, es decir, con el base del principio de reserva legal. El fin legítimamente te establece cómo funcionan los derechos con base en los límites y a partir de eso que las restricciones sí deben tener una justificación y un fin constitucionalmente legítimo. Y aquí viene ya a establecer lo que es la premisa normativa, premisa menor. En su decisión de 25, porque aquí hemos hablado de fundamentación más que todo, ¿no? De cómo se está construyendo la premisa mayor. Te dice sí puedes hacerlo, pero ojo, hay que tener cuidado con cierto tipo de cuestiones. Y aquí empieza a analizar la conducta de la Corte. La Corte no estableció los hechos específicos que consideró que afectaban la vida privada del señor Menem y que, según su criterio, generaron la responsabilidad de los periodistas. Primero te está señalando que no has creado una buena premisa fáctica o menor. Y si se acuerdan, hemos señalado que la argumentación de hecho es la construcción propia de esta premisa menor. ¿Se dan cuenta? Se puede analizar, se puede establecer. Y si ustedes se dan cuenta también, la no identificación, ¿no? O sea, se acuerdan que hemos hablado de la argumentación de hecho, tiene que ver incluso con la verificabilidad de verdadero o falso. Pero bueno, sigamos. Generaron la responsabilidad de los periodistas. No, a ver, los hechos, la Corte Suprema no estableció los hechos específicos que consideró que afectaban la vida privada del señor Menem y que según su criterio generaron la responsabilidad de los periodistas, ¿no? Vos le has generado responsabilidad sin identificar cuáles son los hechos específicos que han afectado, te dicen, ¿no? Y es parte de incluso de lo que te dicen las características del daño alegadamente causado. Sino que recordó que las circunstancias fácticas habían sido exhaustivamente expuestas en las instancias anteriores. Lo único que ha hecho la Corte Suprema, le está jalando las orejas, es decir, lo único que has hecho es señalar que las anteriores, es decir, los acuos, es decir, las instancias inferiores, habrían determinado la premisa normativa, premisa menor, perdón. Y lo único que vos has hecho, ni siquiera los has constatado, ni siquiera has visto el interracional, simplemente has dicho, bueno, ellos ya lo han dicho, ¿yo para qué lo voy a decir? Básicamente le está diciendo. Indicó que solo quería resolver la tensión entre ambos derechos fundamentales. Es decir, básicamente le ha dicho, te lo has pasado por el gorro todo lo que ha implicado la construcción de la premisa fáctica. No has hecho mayor trabajo que decir, pues ya hay cuestiones fácticas, pasémonos a dilucidar todo lo que implica el derecho. De aquella decisión surgiría que las cuestiones familiares, cuya difusión constituyó una violación a la intimidad del señor Menem, según la Corte Suprema, porque ha definido son A, los presuntos vínculos familiares del señor Menem, 2, B, el estado anímico de su excónyuge en relación con tales lazos y las imágenes y nombres de menores con exposición de cuestión de filiación de estos niños. Esta Corte estima oportuno reiterar que el señor Menem demandó solamente por su propio derecho, por lo que no corresponde pronunciarse sobre injerencias en la vida privada respecto a terceros. Bueno, te está delimitando sobre cuál es su criterio, hacia dónde está yendo. El tribunal considera que los estándares que ha utilizado respecto a la protección de libertad de expresión en los casos de los derechos a la honra y a la reputación son aplicables en lo pertinente a casos como el presente. Ambos derechos están protegidos en el mismo artículo bajo una fórmula común e involucra principios similares vinculados con el funcionamiento de una sociedad democrática.
De tal modo, dos criterios relevantes, te dice. Tratándose, ahora sí, de la difusión de información sobre eventuales aspectos. A, el diferente umbral de protección de los funcionarios públicos, más aún de aquellos que son elegidos popularmente respecto a las figuras públicas, y B, el interés público de las acciones de aquellos que la realizan. Este es el núcleo argumentativo de toda la ponderación. ¿Por qué? Lo vamos a explicar con calma. Te dice, el tribunal considera que los estándares que se ha utilizado respecto a la protección, en los casos como el presente, están protegidos bajo el mismo artículo, bajo la misma fórmula, involucran principios similares vinculados con el funcionamiento, pero hay que ver dos criterios relevantes y aquí empieza a condicionarte. La primera condición que te dice, hay una diferencia de protección muy distinta de los funcionarios públicos, especialmente de los que han sido elegidos popularmente, que una persona que no está expuesta a una cuestión pública, y menos que una persona que no se ha expuesto, como sí lo ha hecho el señor Menem, a partir de un ejercicio democrático. Eso es lo que te está diciendo. Hay que ver el diferente umbral de protección que tienen los funcionarios públicos y dos, el interés público de las acciones que estos funcionarios públicos realizan. Ya te está estableciendo el condicionante en torno a dónde va a funcionar la restricción. Y te dice, vamos a hacer una diferenciación y está sopesando, está otorgándole mayor, bueno, en este caso le está quitando el peso a la vida privada porque te dice, los funcionarios públicos tienen un distinto umbral de protección y también hay un mayor interés público por saber qué tipo de acciones están realizando estos funcionarios públicos. Está empezando a achicar este primer derecho principio A que estamos hablando. El diferente umbral de protección del funcionario público se explica, ahora va a argumentar, porque se expone uno voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo cual le puede llevar a un mayor riesgo de sufrir afectaciones a su derecho a la privacidad, y especialmente los que han sido elegidos popularmente saben que van a tener una menor vida privada. Es algo que voluntariamente se han ellos expuesto en sí. Y está diferenciando y te dice, ¿no? En el presente caso se trataba del funcionario público que ostentaba el más alto cargo electivo de su país, presidente, y por ello estaba sujeto a un mayor escrutinio social, no solo sobre sus actividades oficiales o el ejercicio de sus funciones, sino también sobre aspectos que en principio podrían estar vinculados a su vida privada, pero que revelan asuntos de interés público. Se está cumpliendo los dos criterios en los cuales está determinando las condiciones por los cuales le está rebajando el peso a este primer derecho, a la vida privada. Y te está diciendo, bueno, no es lo mismo establecer una vida privada a una persona que no es funcionario público, que no sea, bueno, que no sea que no ha buscado ser funcionario público como sí lo han hecho los que son elegidos popularmente, es más, se han propuesto para ese escrutinio y que además hay un interés público sobre las actuaciones. Pero vamos, tengan en cuenta este segundo criterio, el interés público de las acciones, porque en esto va a descansar el argumento final, la estocada final, por así decirlo. Y acuérdense del término democracia, es lo único que quiero que se acuerden ahorita. Y vamos a cerrar el argumento, ¿no? Bueno, este párrafo ha quedado igual claro, ¿no? La diferencia de umbral de funcionario. En cuanto al interés del carácter público, en su jurisprudencia, la Corte ha reafirmado la protección a la libertad de expresión respecto a las opiniones e informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes. En el presente caso, tanto la comisión como los representantes señalaron que por diversos motivos la información era de interés público y ello justificaba su difusión. Interés público de las acciones que realiza. Condicionantes. Lo único que te está tratando de argumentar con estos dos criterios, bueno, uno es saber esto, que lo hemos entendido. Dos, el interés público implica que en una sociedad hay cierto tipo de conocimiento que se debe tener de interés público, de un interés legítimo de mantenerse informado sobre lo que incide en el funcionamiento del Estado, especialmente de acuerdo a la caracterización que le ha dado al señor Menem.
que no solamente era un funcionario público, sino aquí te ha establecido que además era el primer funcionario público porque era el presidente de la nación. Y te lo señala como condicionante de, bueno, no me acuerdo dónde está, pero bueno, lo hemos leído, ¿te acuerdas? Bueno, pero por ahí está. Sigamos. Aquí estamos, ¿no? Esto, por ejemplo, ya está abriendo las puertas a esto, al siguiente párrafo. La información relativa a la existencia del hijo no reconocido por el Señor, ahora ya está aplicando, bueno, ya te ha aplicado todo lo que implicaba la premisa normativa. Te ha señalado la falencia que ha tenido la Corte Suprema en torno a la identificación de la premisa fáctica. Y te ha dicho, pues, no sé qué habrás hecho aquí, pero simplemente no has identificado. A partir de ello, te está diciendo, hay que sopesar entre lo que implica una vida privada y lo que implica el acceso a la información pública. Que en casos de funcionarios públicos ya te está condicionando que cómo debería funcionar el derecho a la vida privada en funcionarios públicos y determina condiciones por las cuales nosotros deberíamos sopesar contra otro tipo de derecho o principio. Y te dice, en cuestiones de funcionarios públicos no podemos hablar de una misma o de un mismo umbral en torno a lo que significa la vida privada en sí. Uno, porque son funcionarios públicos y es más, han tratado y han buscado serlo a partir de una elección popular. Y dos, porque hay un interés público directo en cada tipo de acción que este tipo de funcionario público trate de determinar. Ahora, sigamos. La información relativa, esta es la otra, bueno, es una condicionante fáctica en realidad. La información relativa a la existencia del hijo no reconocido por el señor Menem, así como la relación de este último con el niño y con su madre, constituían la causa principal y un elemento central e inseparable de los hechos publicados por la revista Noticias, que informaban sobre la disposición de cuantiosas sumas, a lo que te está tratando de identificar que sí eran de interés público. Ahora le está empezando a otorgar mayor peso a las cuestiones insidiarias que hacen parte del otro derecho, ahora de la libertad de expresión. Ya te ha achicado lo que significa el derecho a la vida, a la vida privada, que si bien te dice, este está reconocido, vos funcionario público tienes, no obstante hay que tener cautela. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y con qué fin lo está diciendo? ¿Ok? Ahora, ¿qué te dice? La disposición de cuantiosas sumas, por ejemplo, la entrega de dichas personas de regalos costosos y la presunta existencia de gestiones económicos y políticos al entonces esposo de la señora Mesa. Eso es lo que ha publicado la revista. Dicha información se relaciona con la integridad de los funcionarios y aún sin necesidad de determinar si se hizo uso de fondos públicos para fines personales, la disposición de sumas cuantiosas, regalos costosos por parte de un presidente de la nación, así como la eventual existencia de gestiones, son cuestiones sobre las cuales existe un legítimo interés social en conocerlas. Lo que te está haciendo aquí es ampliar. Si bien te ha enchiquecido lo que es vida privada, aquí te está ampliando y te está diciendo, bueno, el acceso a ese tipo de información sí tiene un legítimo interés social en conocerlos. Para ello, para este tribunal, la información difundida por la revista Noticia posee de un carácter de interés público y su publicación resultó en un llamado para ejercer el control público y en su caso judicial respecto a estos casos. Por otra parte, en el presente caso surge el acervo probatorio que la información relativa a los lazos familiares había sido difundida en distintos medios. Bueno, aquí lo único que te está haciendo. A ver. Aquí, conclusión. Del anterior se desprende que para el momento de la publicación, los hechos cuestionarios que dieron lugar a la presente controversia ya había tenido una difusión, no era específicamente de lo que era Fontevecchia de Amigo. Por otro lado, no consta el tribunal, bueno, que aquella información se hubiera interesado en disponer medidas de resguardo, bueno, esto es parte de lo que, a lo donde quiero llegar. Aquí. Por último, dice, como lo ha sostenido la Corte, el Poder Judicial debe tomar consideración del contexto en el que se realizan las expresiones, ¿no? En asuntos de interés público y el juzgador debe ponderar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás con el valor que tiene una sociedad democrática, el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública. Este tribunal observa que en su decisión la Corte se refirió cuando una intromisión a la intimidad podría ser justificada y a la protección de la intimidad del hombre público, entre otras. Sin embargo, no analizó en el caso concreto si la información cuestionada tenía o no carácter de interés
público o contribuyó a un debate. Por el contrario, en su decisión se refirió a lo alegado respecto a la vida privada, de manera aislada de las cuestiones del interés público. Esa misma descontextualización se ve reflejada en uno de los votos, ¿no? Ahí lo ponen, etcétera. El tribunal ha concluido sobre el tema sobre el cual informaban los artículos que acompañaban, que se refería a la máxima autoridad electiva. Seguimos haciendo incidencia sobre quién está haciendo la información. Y ¿dónde está la conclusión? Aquí. Este tribunal considera que las publicaciones realizadas por la revista trataban sobre asuntos de interés público, que los hechos al momento de ser difundidos se encontraban en el dominio público y que el presunto afectado con su conducta no había contribuido a resguardar. Por ello, no hubo injerencia arbitraria a la vida del señor Menem. De tal modo, la medida de responsabilidad ulterior impuesta, que excluyó cualquier ponderación en el caso concreto, fue innecesaria en relación con la alegada finalidad de proteger el derecho a la vida privada. En consecuencia, la Corte considera que el procedimiento de la justicia adjuntiva, la imposición de la indemnización, así como la orden de publicar un extracto, afectaron el derecho a la libertad de expresión de los señores Fontevecchia y Héctor de Amico. Y ahí es donde acaba el argumento. Si se dan cuenta, todo lo que hemos leído tiene que ver, bueno, con el primer filtro que generalmente tiene la Corte, que es el criterio de legalidad, pero además la identificación de un fin constitucionalmente legítimo, la restricción constitucionalmente legítima y válida a partir de justificación, el principio de necesidad, el principio su principio, perdón, de idoneidad y la ponderación en sentido estricto. Y establece esta corte que la corte argentina, bueno, este tribunal, perdón, que la corte argentina no ha ponderado como método interpretativo, argumentativo, el criterio, uno, del funcionario público, número uno, del Estado, y dos, el interés público detrás de la información. Por lo que en este tipo de casos, ¿no? Una restricción que ha implicado la atribución de responsabilidad civil, la imposición de la indemnización más los intereses, costas y gastos, como la orden de publicar el extracto de la sentencia y el embargo dictado contra uno de los periodistas, sí afectaron el derecho a la libertad de expresión, porque en una sociedad democrática la idea propia del interés público sopesa más o gana más, tiene más dimensión, pesa mucho más que la idea de la vida privada respecto a las condiciones que ha establecido. Lo que ha hecho la Corte Interamericana en esta sentencia ha sido ponderar bajo los argumentos eh, alexianos. Esto es lo que ha hecho la Corte Interamericana. Así es como funciona, así es como se usa y así es como se ha pretendido usar en Bolivia, ¿no? Y a partir de esto ya, bueno, a ver dónde está. Bueno, aquí también. Este es la estocada y con esto acabamos con esta sentencia. Por último, dado que el tribunal ha establecido que la medida ha sido impuesta internamente no cumplió con el requisito de ser necesaria en una sociedad democrática, si se dan cuenta, el argumento de la Corte, más allá del fin legítimo, también tiene que ver con una cuestión democrática. Te está diciendo en libertad de expresión que nosotros sepamos qué es lo que hace el presidente de tu nación respecto a lo que implica. Incluso te dice, la cláusula te dice, ¿no? Incluso sin necesidad de saber si esos son recursos públicos, ya hay un interés público de acuerdo a las acciones. Pero te dice, ¿no? No cumple con el requisito de ser necesaria en una sociedad democrática. Porque ahí ya no solamente te está diciendo que la restricción ha sido desproporcional, sino te está diciendo que incluso la identificación de tu fin constitucionalmente legítimo ha sido identificado de una mala manera desde un principio. Por lo único que has tú visto en torno a lo que ha significado la controversia y la resolución de esa controversia ha sido el fin de la vida privada. Pero ahí te dice, pero vos no has siquiera considerado el fin del interés público, no has considerado que era un funcionario, no ha cumplido con el requisito necesario en una sociedad democrática. No analizará si el monto de la condena civil en presente caso resultó o no desproporcionado. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte estima oportuno reiterar que el temor de una sanción desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la expresión, de la libertad de expresión con una sanción penal. En tanto, tiene la potencialidad de comprometer vida personal, etcétera, ¿no? Esto es lo que el tribunal termina señalando. Con base en lo expuesto, el tribunal concluye que no hubo una injerencia abusiva o arbitraria en la vida del señor Menem en los términos de la convención y que por lo contrario, las publicaciones cuestionadas constituyeron un ejercicio legítimo
del derecho a la libertad de expresión reconocido. En consecuencia, la Corte concluye que la medida interpuesta en el presente caso violó el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento y de expresión de los casos Fontevecchia y de Amigo, reconocido en el artículo 13 de la Convención. Un cierre argumentativo a todo lo que ha implicado una estructura propia en una derrotabilidad con base en principios. Aquí es donde funciona en esta cajita de herramientas de la ponderación. Si se dan cuenta, parte de una identificación, parte de establecer cuál es el fin constitucionalmente legítimo y sobre eso si la restricción ha sido necesaria o idónea. En este caso, creo que no ha sido tan incidente en la cuestión de la restricción necesaria e idónea, aunque sí lo ha alegado, sí lo ha argumentado, sí es parte de su desarrollo argumentativo, pero sí ha hecho mucha incidencia en que el examen por parte de la Corte Argentina no ha implicado una buena identificación en torno al fin constitucionalmente legítimo. ¿Te entiende? Así es como se aplica la ponderación, queridos colegas. Vamos con dos ejemplos más y ya para irnos y despedirnos. El siguiente caso igual es otra sentencia, como ya estamos en análisis de sentencia, que implica el desacato. Bueno, básicamente ha intentado hacer el constitucional una idea propia de lo que es la ponderación o la proporcionalidad en sentido estricto a partir de la 1250. A ver, ¿dónde está? Proporcionalidad, donde ha declarado inconstitucional. Y lo mismo, ¿no? Desproporcionalidad, pero bueno, el caso, bueno, lo vamos leyendo juntos, implica una denuncia, lo que me acuerdo, ¿no? Sí, dentro del proceso penal sido por los fiscales de materia contra por la supuesta comisión de los delitos de desacato y apología pública del delito al imputado, interpuso recurso directo, incidente de constitucionalidad, considera que atenta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión e información. ¿Dónde está? Así. Se le imputa la supuesta comisión del ilícito de desacato al haber denunciado que una mujer le pidió dinero a nombre del fiscal de distrito, ¿no? Si se acuerdan, la tipificación del desacato implicaba un delito contra la honra de los funcionarios públicos. Para que éste rectifique una resolución dictada a su favor, alega que la libertad de expresión, conflicto, y opinión en todas sus formas y manifestaciones constituye un derecho fundamental e inalienable, además de un requisito indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Bueno, básicamente es base de Fontevecchia de Amigo. Por ello mismo, alega que se encuentra previsto en la declaración, en el pacto, en la convención, conforme establece. Indica también que la restricción y castigo al derecho a la libertad expresa mediante el uso de la justicia penal, etc. Lo único que hace esta sentencia, para hacerlo más corto, es el subtítulo sobre la desproporcionalidad en la represión del ejercicio de la libertad de expresión e intereses superiores que hacen del desacato inconstitucional. Y bajo el nomen juris, bueno, señala, ¿no? Cuál era la tipificación. El que por cualquier medio calumniar, injuriar o difamar a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones será sancionado con pena de privación de libertad. Si los actos anteriores dirigidos en un Estado democrático, etcétera. Y a partir de esto señala que la tipificación de esto, ¿no?, sería desproporcional para los fines legítimos en un Estado democrático. Y es justamente a partir de este criterio que establece, en consecuencia, te dice, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. La igualdad solo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Esto es ponderación en sentido general y en estado puro, por así decirlo. El Tribunal Constitucional también lo utiliza y a partir, bueno, no lo hace tan la Corte que establece un subtítulo, pero sí, a partir de todo lo que ustedes van a poder encontrar en esta argumentación, sí hay la idea de la necesidad, de la medida impuesta, que, a ver, no, aquí creo que no está. Y a partir de esto, en la parte señala la inconstitucionalidad porque simplemente era una medida desproporcional de acuerdo a los fines y a las medidas que puedan aplicarse para este fin. Eso es lo que dice esta sentencia. Esto simplemente tiene el afán de mostrarles que se utiliza la ponderación como un criterio argumentativo. Obviamente, para que no tengamos esta idea
tan abstracta y general, pues se los estoy poniendo en sentencia donde el propio Tribunal Constitucional maneja el criterio de la proporcionalidad o ponderación en sentido estricto. Esto es algo que sí establece. Obviamente, a partir del criterio 162, pues es una acción de inconstitucionalidad concreta, pero más allá de eso, la ponderación es un modelo argumentativo interpretativo que funciona como una cajita de herramientas a partir del criterio de necesidad e idoneidad, ¿no? Tal cual se ve en esta acá. Medios y finalidad perseguida. Su principio de idoneidad y su principio de necesidad. Y por último, los institutos de las sentencias, de estas sentencias, Gustavo, no estoy entendiendo tu pregunta. Si me la puedes, de la sentencia, de esta, de la 1250, de la sentencia en general. No sé si estás refiriéndote a la administración de la justicia como tal, porque si yo estoy entendiendo que tu pregunta, la sentencia como unidad propia de la administración de la justicia, y bueno, como esa parte comunicativa donde los administradores de justicia hacen posible una tutela judicial efectiva, o si estás refiriéndote al acceso público a la justicia a partir de lo que significa bueno, la estructura propia de la institución, ¿no? No sé, en cualquiera de los dos casos, pues tiene que ver con un acceso directo y una tutela judicial efectiva, que es parte propia de un Estado de Derecho, ¿no? Como tal. Y por último, amigos, ya para cerrar y para despedirnos ya de estas clases que hemos tenido, la idea propia de la argumentación de hecho, ¿no? Que como parte de la argumentación tiene que ver, obviamente, con la estructura misma y propia de lo que se establece el razonamiento probatorio. En ese entendido, la 33 quebrado 2025-S2 de 24 de febrero de 2025 hace una aclaración respecto a lo que nosotros deberíamos entender como razonamiento probatorio. Esto significa, bueno, ya ha significado y está significado la idea propia de establecer puntos muy objetivos y concretos a momento de la valoración probatoria. ¿Pero por qué hablamos de a momento de la valoración probatoria? Porque es parte de la argumentación, tanto la argumentación de derecho como la argumentación de derecho. Y eso implica una construcción de las premisas fácticas, ¿no? Aquí, ¿no? Hace un énfasis a cuál debería ser el razonamiento detrás de la construcción propia de la premisa menor. Y en una suerte de un criterio mucho más racional establece, ¿no? En primer lugar, el deber de identificar y hacer explícito todo el material que será objeto de análisis, porque aquí tiene que ver con la construcción propia de la premisa menor o la premisa fáctica, y eso significa que no tampoco tienen que incurrirse en arbitrariedades en torno a la construcción misma de esta premisa, porque obviamente esto tiene una consecuencia para la aplicación de la premisa normativa o la premisa mayor. Enunciando los medios de prueba que hayan sido emitidos, así como la prueba de oficio recabada. En segundo lugar, porque aquí te dice en primer lugar, la autoridad judicial debe analizar y valorar las pruebas de manera individual, es decir, tiene que individualizar cada elemento, determinando si su producción fue legal y además el mérito y demérito y qué información puede extraer o no de ellos. Esto es un reconocimiento explícito a encontrar que la construcción de la premisa normativa de los fundamentos prácticos tiene que ver con un efecto eminentemente epistémico. Cómo yo conozco los hechos para realmente otorgarle la consecuencia jurídica a partir de la premisa normativa. El tercer paso, efectuar el análisis de las pruebas en conjunto. Entre otros términos, se analiza hasta qué punto una hipótesis está sustentada por las pruebas que hayan pasado el primer análisis, de forma que se observa cuántas confirma o desvirtúa la misma, incrementando o reduciendo la probabilidad. Esto es netamente lógica deductiva e inductiva. Y finalmente, la relación de hechos probados emerge de las inferencias probatorias que ayudan a establecer presuntivamente hechos desconocidos. Estos 4 pasos, lo único que están tratando de determinar es un análisis argumentativo de la construcción de la premisa fáctica o la premisa menor. Para eso te establecen pasos en los cuales uno debe identificar y establecerlos como tal dentro de su estructura argumentativa fáctica o de la premisa normativa menor. Y eso es lo único que pretende esta sentencia. No está entrando en otro tipo de consideraciones mucho más allá de lo que implica una abstracción pura del razonamiento probatorio, perdón, pero sí te establece que una argumentación de hecho tiene que contener a partir de estos pasos con el único afán de hacer racional el asunto. Y a partir de eso, ¿no? Recordar que la valoración se constituye una facultad privativa, y esto significa que muchas veces la idea propia
en informes psicológicos o en informes sociales, pues basar toda la idea, bueno, toda la estructura argumentativa de hecho, simplemente en este tipo de informes, pues tiende a ser muchas veces falas porque es una facultad privativa de las autoridades judiciales y ellos tienen que motivar a partir de estos 4 pasos por qué su argumentación de hecho debería ser la válida para la construcción entera del silogismo jurídico. Muy bien, queridos amigos, con esto yo ya termino acá. Si hay algún tipo de duda, comentario, este es el momento antes de despedirnos. Y si no, ya estaríamos cerrando nuestra última clase y pues nada, viene el sector despedida y nada más, ¿no? Pero bueno, a ver si hay algún tipo de duda, comentario, estoy presto y atento. Mientras tanto, voy a quedar bien con la Universidad de San Francisco de Asís para determinar cuál va a ser el criterio de evaluación en torno a un trabajo final, un ensayo o un debate que podamos ponerlo en redes. De todas maneras, igual el material que generalmente he utilizado para esta clase también va a estar subido en plataforma, alguno que otro paper, las diapositivas también, y en todo caso, si hay algún tipo de duda o algún tipo de bibliografía que se necesite y lo tengo, con mucho gusto me pueden hablar a mi número, no hay ningún problema, pues tardo entre 1 o 2 días en responder, pero siempre respondo, ¿no? Siempre atento a sus comentarios o a cualquier duda de interés general que se tenga en torno a lo que hemos avanzado en este primer módulo. Por lo demás, quisiera agradecerles bastante por la atención dispensada. Sábado y domingo siempre sé que son sacarle tiempo al tiempo, especialmente dentro de nuestras actividades cotidianas, y es sacarle tiempo incluso a la familia o algún otro tipo de actividad que tenemos reservada para los fines de semana. Pero espero que más allá de los fundamentos teóricos que en esta oportunidad me ha tocado otorgarles a ustedes, queridos colegas, se haya entendido que todo el criterio argumentativo, más allá de la teoría y la práctica, sí es una cuestión muy inherente a la construcción propia del razonamiento jurídico que cada uno de nosotros tiene. Las herramientas que se tratan de otorgar a partir de la teoría no tiene otro afán que hacerlo práctica a partir de una cajita de herramientas que en estados democráticos tienden a ser mucho más complejas y tienden a ser mucho más necesarias a momento de poder establecer defensa de derechos en general. La idea de un discernimiento propio de una teoría argumentativa en la actualidad que va muy de la mano a la construcción propia del Estado democrático de derecho implica una aplicación propia tanto en juzgados, tanto en tribunales como en el litigio estratégico a nivel general. Lo único que se pretende es que cada vez exista una menor brecha en torno a lo que significa una seguridad jurídica y los términos abstractos que hemos venido entendiendo en torno a la motivación y fundamentación. Y es un tema de Estado, es un tema de la administración de justicia y es un tema constante de la pretensión de corrección del Estado de Derecho. Sin más que decirles, queridos colegas, yo me despido. Muchísimas gracias en serio de corazón por haberme escuchado y haberme atendido con tanta cautela y respeto. Siempre valoro eso y será hasta entonces que nos podamos encontrar. Les deseo mucho éxito en la conclusión del diplomado con los otros docentes con los cuales van a poder pasar clases y les auguro que puedan aprender muchísimo más. Muchísimas gracias de todo corazón y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Excelente.